Muy buenas tardes, mi nombre es Sharif Álvarez, soy de 10º semestre de Administración de Empresas de la Universidad del Atlántico y el día de hoy vamos a hablar acerca de 3 diferentes artículos acerca de la evaluación de proyectos. El primero se titula La evaluación financiera de proyectos y su aporte en la generación de valor corporativo. Los autores son René Aponte, Fernando Muñoz y Laura Alzate. El segundo artículo se titula Un juicio sobre el valor presente neto como criterio de decisión. Su autor es Luis Diego Vélez Gómez. Y el tercer y último artículo se titula Valor actual neto y tasa interna de retorno, su utilidad como herramientas para el análisis y evaluación de proyectos de inversión, por Altuve y José Germán. Bueno, como les decía, el primer artículo se titula La evaluación financiera de proyectos y su aporte en la generación de valor corporativo, por René Aponte, Fernando Muñoz y Laura Alzate. De este artículo se destacan los siguientes elementos teóricos. La evaluación financiera. Esta busca identificar y comparar los beneficios y costos de diferentes alternativas con el fin de seleccionar las más apropiadas para los inversionistas. El valor presente neto o el valor actual neto es el valor de flujos futuros de dinero positivos y o negativos expresados en pesos actuales descontados a una tasa de interés de oportunidad. El periodo de repago, que es el pago que se refiere al tiempo que tarda un proyecto en devolver su inversión inicial. La tasa interna de retorno. Esto se refiere al rendimiento de un proyecto que involucra tanto ingresos como egresos de efectivo a lo largo de su vida. Y la razón beneficio-costo. Este criterio expresa la relación que existe entre el valor actual de los beneficios del proyecto y el valor actual de los costos del mismo. Otros de los elementos teóricos que se encuentran en este artículo son la tasa circulante. Esta razón permite el análisis de la condición del capital de trabajo de la empresa. Además, supone que el dinero invertido en inventario se puede convertir rápidamente en efectivo. La rotación del activo total mide la actividad final de todos los activos de la empresa. El índice de cobertura de interés. Esta tasa mide el grado en que, sin provocar problemas financieros para la empresa, se pueden disminuir las ganancias sin llegar al grado de no cubrir los gastos anuales de interés. El valor presente neto ajustado. Este método considera las decisiones mencionadas a nivel del proyecto, descontándose cada flujo a su tasa de oportunidad. La verdadera tasa de rentabilidad, tasa verdadera de retorno. Este indicador permite seleccionar proyectos que van a generar más rentabilidad y valor corporativo. La TBR ha sido diseñada con el fin de eliminar los inconvenientes que posee el uso de la TIR. Esta tasa se calcula estableciendo el valor presente de los egresos y comparando con el valor futuro de los ingresos. La metodología utilizada en este artículo es cualitativa, porque no incluye datos cuantitativos, o sea, numéricos. Los datos eran en su mayoría conceptos de la evaluación financiera de proyectos y todos esos indicadores que contribuían a que la evaluación financiera sea eficaz. Estas son las fórmulas utilizadas en el artículo. El primero, la fórmula del BPN o BAN, donde la FNE es el flujo neto de efectivo. La I representa la tasa de interés a la que se descuentan los flujos de efectivo. La N corresponde al año en que se genera el flujo de efectivo del que se trate. Y la IO significa la inversión. La segunda fórmula es para el periodo de recuperación. Esta se calcula dividiendo la inversión total entre la utilidad promedio anual. La tercera fórmula es para la tasa interna de retorno, en donde ese es el flujo de efectivo neto del periodo T. La I es la tasa interna de rendimiento. La N significa la vida de la propuesta de inversión y la IO normalmente significa la inversión. La cuarta ecuación se refiere a la relación beneficio-costo. Esta se calcula dividiendo el valor presente de los ingresos entre el valor presente de los costos. La quinta ecuación es para la razón corriente. Esta se calcula dividiendo los activos circulantes entre los pasivos circulantes. La siguiente ecuación es de la rotación de activos totales. Se calcula dividiendo las ventas anuales entre los activos totales. La siguiente ecuación que podemos apreciar es para los índices de cobertura de intereses.
se divide la utilidad antes de impuestos entre los gastos de intereses. Y la última ecuación, BPN ajustado, esta es igual al BPN básico más el BPN de impactos más los otros efectos. Estos son los gráficos que vamos a encontrar dentro del artículo. Primero, que se encuentra a nuestra izquierda, que es de simulación de un proyecto de inversión. Este contiene los pasos para el modelaje de proyectos de inversión. Estos pasos son datos de entrada, generador de variables aleatorias, modelo de inversión, distribución de probabilidad del criterio de evaluación seleccionado, análisis estadístico y decisión. El segundo, que es el que se encuentra a nuestra derecha, contiene los métodos de evaluación financiera. Dentro de esta encontramos los tradicionales, que son el valor actual neto, la tasa interna de retorno, la TIR modificada, el periodo de repago, la relación beneficio-costo, los árboles de decisión. Y además encontramos los no tradicionales, que son las razones financieras, modelaje de simulaciones financieras, valor presente neto ajustado y enfoque de opciones reales. Por último tenemos las conclusiones. De manera general, puede determinarse que la evaluación financiera de proyectos aporta de una manera indirecta a la generación de valor corporativo, porque, en primer lugar, permite que la empresa seleccione proyectos rentables que la hagan obtener ganancias, es decir, genera valor corporativo, mediante las herramientas de evaluación financiera de proyectos. Segundo, algunas herramientas de evaluación financiera permiten determinar si los proyectos en proceso han generado utilidad, siendo ello información importante para que la empresa tome medidas y llegue a decisiones acertadas que pueden llevarla a obtener más ganancias o a reducir pérdidas. Finalmente, es necesario notar que el impacto de los proyectos de inversión sobre la imagen corporativa aún no se encuentra desarrollada en plenitud, toda vez que este tipo de temas se han abordado desde la perspectiva de valoración de intangibles. El segundo artículo a tratar se titula Un juicio sobre el valor presente neto como criterio de decisión. Su autor es Luis Diego Vélez Gómez. Este artículo lo trataremos a partir de un mapa conceptual que resume lo relevante en el artículo. Primero que todo debemos empezar definiendo la palabra inversión. Inversión es el acto de incurrir en un costo inmediato en la expectativa de recompensas futuras. La inversión suele tener estas tres características. La inversión es parcial o totalmente irreversible. El costo inicial de la inversión se hunde, por lo menos parcialmente. No se puede recuperar todo si se cambia de decisión. Siempre se mantiene incertidumbre sobre las recompensas futuras de la inversión. Se debe evaluar las probabilidades de los resultados alternativos que pueden significar beneficio o pérdida para su proyecto. Sincronización de la inversión. Posponer la acción de invertir para conseguir más información, pero nunca certeza completa sobre el futuro. El propósito de este artículo es enjuiciar el concepto de valor presente neto, derivado del modelo neoclásico de la inversión, por un criterio que tome en cuenta las verdaderas características de la inversión. En su reemplazo, se propone el método de las opciones para determinar la decisión de invertir. Partiendo de esto, pasamos a explicar la teoría ortodoxa. La teoría ortodoxa no ha reconocido las importantes implicaciones cualitativas y cuantitativas de la interacción entre irreversibilidad e incertidumbre y la opción de sincronización. Se nos ha enseñado una regla simple para resolver los problemas de esta clase, el valor presente de la inversión es mayor que cero. Si es así, se invierta. Pero de nuevo los problemas radican en determinar el valor de una unidad incremental de capital y en determinar su costo. Se han encontrado dos métodos equivalentes. El primero es por John Henson. Este compara el valor por periodo de una unidad incremental de capital, su producto marginal, y un equivalente por el costo del arriendo del periodo o el costo del usuario. La otra formulación es debida a Tobin. Compara el valor capitalizado de la inversión marginal a su costo de compra. En ambos, el principio subyacente es la regla del BPN, que en otras palabras quiere decir que una inversión se debe ejecutar si crea más valor del que cuesta, pero no funciona cuando nuestras estimaciones de esos flujos de fondos se basan en una multitud de supuestos sobre qué nos podría deparar el futuro. Los supuestos se asume que la inversión es reversible, que puede deshacerse de algún modo,
y que pueden recuperarse los desembolsos si las condiciones resultan peores que lo previsto. El método de las opciones. Las opciones son un complemento esencial del flujo de fondos descontado. Estas otorgan el derecho, más no la obligación de invertir en un proyecto, ya que la capacidad de retardar un gasto de inversión irreversible puede afectar profundamente la decisión de invertir. Si una empresa realiza una inversión, ejecuta o mata su opción de invertir, es decir, renuncia a la posibilidad de esperar para que nueva información llegue, lo cual podría afectar la conveniencia o el momento propicio para realizar el costo de inversión. Esto significa que no puede desinvertir si las condiciones cambian adversamente. Esta pérdida del valor de la opción es un costo de oportunidad que debe ser incluido como parte del costo de la inversión. El costo de oportunidad. Este costo de oportunidad puede ser grande y las reglas de inversión que lo ignoran pueden estar erradas. Las opciones reales son un complemento esencial que permite a los inversionistas capturar el considerable valor del poder abandonar fríamente un proyecto inseguro antes de ejecutarlo. La irreversibilidad y la habilidad de esperar. Los gastos de inversión son costos hundidos. Cuando ellos ocurren en una empresa o industria específica, por ejemplo, la mayoría de las inversiones en mercado y publicidad de una empresa específica no pueden recuperarse, son claramente costos hundidos. Las inversiones que no son firmes o específicas de una industria son a menudo en parte irreversibles, porque aunque los equipos pueden venderse a compañías en otras industrias, su valor de reventa será por debajo de su costo de compra, aunque estén casi nuevos. Las empresas no siempre tienen la oportunidad de posponer sus inversiones. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el retraso es por lo menos factible. Puede haber un costo de posponer, el riesgo de entradas de otras empresas o cuando el flujo de efectivo no es absolutamente previsible, pero este costo debe prepararse contra los beneficios de esperar nueva información. Esos beneficios siempre son generalmente grandes. Las decisiones de inversión. La opción puede ser ejercida rentablemente, in the money, cuando el valor del activo aumenta por encima del precio del ejercicio. Sin embargo, ejercerla no es óptimo cuando la opción está justamente on the money, porque al ejercerla, la empresa renuncia a la oportunidad de esperar y evitar la pérdida que sufriría si el valor cayera. Solo cuando el valor del activo aumenta suficientemente sobre el precio del ejercicio, ejercerla se vuelve óptimo. Suspensión y abandono. Un proyecto deficitario puede ser suspendido temporalmente y su operación reasumida después, cuando se vuelva rentable nuevamente. Requerirá continuar algunos desembolsos, pero restablecerlo es barato. Puede tener un costo directo, por ejemplo, puede ser necesario liquidar a los trabajadores. Sin embargo, a menudo tiene un costo de oportunidad, la pérdida de la opción para preservar el capital de manera que pueda ser usado rentablemente si las condiciones futuras mejoran. Por lo tanto, una empresa con un proyecto en ejecución tolerará algunas pérdidas para mantener viva esta opción y solo pérdidas suficientemente extremas la inducirá a abandonarlo. Abarca costos de mantenimiento, pero el costo total de la inversión debe ser incurrido nuevamente si los beneficios potenciales son recobrados. El tercer y último artículo a analizar se titula Valor actual neto y tasa interna de retorno, su utilidad como herramientas para el análisis y evaluación de proyectos de inversión, por los autores Altub, José Germán. En este caso utilizaremos el siguiente gráfico para hacer el análisis del artículo. La teoría financiera nos brinda una gran gama de herramientas para la evaluación y selección de proyectos, siendo las más utilizadas las basadas en el descuento de flujos de efectivo, valor actual neto y la tasa interna de retorno. El valor presente neto. El valor presente actual neto de un proyecto es el valor actual presente de los flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujos de efectivo netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. La fórmula para calcularla es la que podemos observar en pantalla, en donde el VAN es el valor actual neto, la FETT, flujo de efectivo neto del periodo, la I, la tasa de expectativa o alternativa o oportunidad, la N, número de periodo de vida útil del proyecto, y la IO, inversión inicial, neta de ingresos y otros egresos. Para el criterio de aceptación, si el valor actual neto de un proyecto independiente es mayor o igual a 0, el proyecto se acepta. En caso contrario, se rechaza.
Para el caso de los proyectos mutuamente excluyentes, donde debo optar por uno u otro, debe elegirse el que presente el BAN mayor. Ahora hablaremos acerca de la tasa interna de rendimiento o de retorno. Se define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con el valor presente de los egresos. Es la tasa de interés que, utilizada en el cálculo del valor actual neto, hace que éste sea igual a cero. La fórmula es la que tenemos en pantalla, donde TIR es la tasa interna de rendimiento, el BAN es el valor actual neto, la FEDT es el flujo de efectivo neto del periodo y la N el número de periodos de vida útil del proyecto. En cuanto a los criterios de aceptación, en los proyectos independientes surge la comparación entre la TIR y la tasa de expectativa o de alternativa oportunidad. O si la TIR es mayor a la tasa de expectativa, el proyecto es financieramente atractivo, ya que sus ingresos cubren los egresos y generan beneficios adicionales por encima de la expectativa o alternativa. O si la TIR es menor a la tasa de expectativa, el proyecto no es financieramente atractivo. En cuanto a los proyectos mutuamente excluyentes, surge de la comparación entre la TIR de las diferentes alternativas, pero teniendo en cuenta las consideraciones de aceptación y rechazo para proyectos independientes. Para los proyectos de inversión debe optarse por aquel que presente la mayor TIR. En caso de que ambos presenten las TIR negativas, deberían rechazarse y buscar otras alternativas. Para los proyectos de financiamiento debe optarse por aquel que presente la menor TIR. Una de las conclusiones a las que se llega en el artículo es que podemos afirmar que el valor actual neto, por las consecuencias de sus supuestos, es el criterio que debe utilizarse para el análisis y la evaluación de proyectos, ya sean independientes o mutuamente excluyentes. Bueno, hemos acabado con nuestro análisis. Muchas gracias por su atención.